A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios. Que Dios te bendiga. En el devocional anterior les enseñaba cómo Pablo, aún desde una cárcel, nos mostraba cómo poner nuestros pensamientos en Cristo Jesús y cómo llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En teoría a veces suena fácil, pero he conocido de personas que me dicen que tienen problemas, por ejemplo, con cosas que le han pasado en el pasado y ellas continúan barrenando, le digo yo, como dándole vueltas a las mismas ideas y a las mismas ideas y a las mismas ideas. Y mientras meditaba y le preguntaba al Señor, Padre, ¿cómo quieres que trate esto? Hay muchas personas hoy en día que sufren de depresión, por ejemplo. Hay personas que terminan, ¿no?, con ataques de ansiedad, estrés, y todo esto tiene que ver con nuestros pensamientos. Y lo primero que te voy a decir es, no eres la única persona que alguna vez ha estado deprimida. En la Biblia se cuenta del profeta Elías. En la historia se encuentra Segunda de Reyes, para que se la quiera leer. Y dice que el profeta Elías, después de haber orado y hecho que cayera fuego del cielo, Elías corre por miedo de una mujer que dice que iba a acabar con él. Y después que la había acabado, Dios se había demostrado en algo tan grandioso como delante de Elías. Elías sale huyendo y Elías cae en una depresión y le llega a decir al Señor que le quite la vida. Y yo creo que esto le pasa a Elías porque estaba solo en el desierto y huyendo de que lo iban a matar. Tenemos el caso de Job, que después de que el diablo le quitara a Job sus negocios, le quitara a su familia, le mató a sus hijos, y su esposa incluso le decía que dónde estaba su Dios, y terminó con una enfermedad terrible. Job le llega a decir a Dios que mejor él no hubiera nacido. Tenemos a profeta Jeremías, que muchos le llaman el profeta llorón. Él daba un mensaje que era un mensaje profético, pero era pesimista. Y era porque era un mensaje fielmente de la palabra de Dios, de lo que iba a pasar al pueblo si el pueblo no se arrepentía. Y eso a él le dolía. Pero todas estas personas pasaron por sufrimiento, ¿no? Jesús mismo llegó a decir que estaba abatido hasta la muerte cuando supo de lo que le iba a pasar. También tenemos a el rey David, cuando era perseguido por Saúl, que escribió varios salmos. En algunas ocasiones él decía que su alma estaba turbada. En otras incluso llegaba a preguntar que dónde estaba Dios. Se lo pueden leer en el Salmo 6:3. Dudando que Dios estaba con él, cuando él mismo había dicho que Dios estaba con él cuando se enfrentó a los gigantes. Y yo creo que todo esto fue reflejado para que sepamos que como seres humanos podríamos pasar por momentos estresantes, por momentos difíciles. Es más, Dios dice que íbamos a pasar momentos difíciles. Lo que Dios sí quiere es que después que pases el problema, que seas libre y que ya no pienses más en eso. Es por eso que les decía que es importante poner nuestros pensamientos en lo bueno, en la esperanza de que va a pasar, en la esperanza de que Dios está contigo. Por eso hoy le quiero hablar a alguien que ha perdido esa esperanza y le pido a Dios que te abra el entendimiento y que te digo esto. Muchas veces el enemigo ataca a personas que sabe que si se tiran a orar pueden hacer grandes cambios. Y él prefiere que tú pienses que Dios ya no se acuerda de ti o que Dios ya no te quiere sacar del problema que estás. Y cuando miro la historia, por ejemplo, de Job, Job no podía entender por qué le pasaban tantas cosas malas. Me imagino que si hay alguien allá afuera de pronto pasando por problemas, por necesidades, que parece que ha sido una cosa detrás de la otra, de pronto digas, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué? Job era un hombre justo, pero era una prueba.
y de las pruebas se salen. Y la dejaron ahí para hablarnos a nosotros, que cuando estemos pasando en un momento de prueba, eso no quiere decir que Dios te abandonó, que Dios te dejó. Y el diablo es un diablo mentiroso. Por eso hoy vengo a decirte, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Ora. Y si no ves el cambio, igual sigue orando. Y busca personas que te apoyen en oración. Pero sigue ahí. Mantente firme. Dice la palabra que te mantengas firme y el diablo irá de ti. Y cuando termines, habrá un gran peso de gloria sobre ti que no solamente te ayudará a ti, sino ayudará a otros a pasar por su prueba. Me encanta que en el libro de Job, aun cuando el enemigo le había quitado absolutamente todo, ¿sabes cuándo Job se restableció? Dice que cuando oró por sus amigos. Eso quiere decir que posiblemente el enemigo le había quitado a Job las cosas materiales, le había quitado los hijos, le había quitado incluso la salud. Pero hay una cosa que Job tenía y era su esencia. Él era un hombre justo. Él era un hombre temeroso de Dios. Así que eso nos enseña que muchas veces la forma que nosotros vemos al mundo no es la forma en que el mundo de Dios realmente actúa. Cualquiera hubiera mirado a Job con pena, digamos, de pronto con menosprecio, porque Job, ¿qué tenía Job? Absolutamente nada. El diablo lo había dejado prácticamente en el piso. Por eso hoy quiero hablarle a alguien allá afuera y te quiero llevar a Efesios 1. Por razones de tiempo no lo voy a leer completo, pero quiero que tú cuando termines este devocional te estudies Efesios 1, desde el 3 hasta el final, hasta el versículo 22. Pero voy a solamente recalcar aquellas cosas que Dios quiere que yo te diga hoy. Él quiere usar mi voz como ese instrumento para llegar a tu corazón. Y le pido al Señor que todo aquello que el enemigo quiera poner para estorbar en este momento, que lo quite, que lo arranque en el nombre de Yeshua Mashiach. Mando una palabra ahí a donde tú estás en tu corazón. Y quiero que sepas que en Efesios 4 dice, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. No importa si has sido rechazado. El Señor dice, yo te escogí para que seas mío, santo y sin mancha. Y el santo y sin mancha no es porque hayamos hecho cosas buenas, sino porque Dios con su sangre, dice la palabra de Dios, nos limpió. Hay muchas partes en la Biblia que dice que el Señor paga un precio por nosotros y nos santifica. Dice la palabra en Efesios 1:5 que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, a través de su voluntad. No fue por voluntad nuestra. Y no sé si tú eres madre o padre allá afuera y me escuchas, pero un hijo, no importa lo que haga, no cambia el ser hijo. Y fíjate que Dios dice que nos predestinó para que fuéramos hijos suyos. Y que si aún tu madre o tu padre te abandona, Él nunca te abandonará. El versículo 7 dice que fuimos redimidos. Quiere decir que fuimos pagados por un precio de sangre cuando nadie daba nada por ti. Y Él lo pagó porque eres importante. Mira cómo dice el versículo 8, que hizo sobreabundar sobre nosotros sabiduría e inteligencia. Y no cualquier sabiduría, sino que es la sabiduría de conocer misterios de su voluntad. Cuando te haces hijo de Dios, el Señor le puede hablar a tu espíritu y darte a conocer cosas que nadie conoce, que solamente son de la voluntad de Dios. Esa es la sabiduría del Señor. Y la sabiduría viene por el temor de Jehová. Cuando tú le temes a Dios, tú te apartas del mal. Otro que era un hombre temeroso de Dios fue José. José dice que tuvo la oportunidad de acostarse con la mujer de Potifar y no lo hizo porque decía que cómo él le podía fallar a Dios. También tenemos el ejemplo de David. El rey David tuvo a Saúl delante de él. Lo pudo haber matado, pero él por temor a Dios no lo hizo. Porque decía que cómo él iba a matar a un hombre que había sido ungido de Dios. Job 1:3 dice que también Job era un hombre sumamente temeroso de Dios. Por eso que era un hombre justo y era un hombre que
Dios dice que no había otro hombre más justo que Job. Por eso los oídos de Dios estaban atentos a su clamor, pero pasó por una prueba. Y cuando la pasó, Dios lo restableció. Por eso les decía en el devocional anterior que había que obedecer a Dios, resistir al diablo y Él huiría de nosotros. El versículo 9 de Efesios 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios nos da a entender aún misterios de su propia voluntad, si te encuentras cercano a Él. Dice en el versículo 11 que tenemos herencia, que fuimos hechos para alabanza de su gloria, que fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso es Dios que pensó en ti y en mí desde antes de la fundación del mundo. Eres importante, así que levántate y florece, porque Dios está contigo. Que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y te dé su paz, su shalom.